El conflicto de los siglos, capítulo 20, Luz a través de las tinieblas, parte 2. El mismo Cristo los envió con el mensaje: se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Arrepentíos y creed el Evangelio. Marcos 1:15. El mensaje se fundaba en la profecía del capítulo 9 de Daniel. El ángel había declarado que las 69 semanas alcanzarían hasta el Mesías príncipe. Y con grandes esperanzas y gozo anticipado, los discípulos anhelaban que se estableciera en Jerusalén el reino del Mesías, que debía extenderse por toda la tierra. Predicaron el mensaje que Cristo les había confiado, aun cuando ellos mismos entendían mal su significado. Aunque su mensaje se basaba en Daniel 9:25, no notaron que, según el versículo siguiente del mismo capítulo, el Mesías iba a ser muerto. Desde su más tierna edad, la esperanza de su corazón se había cifrado en la gloria de un futuro imperio terrenal, y eso le cegaba la inteligencia con respecto tanto a los datos de la profecía como a las palabras de Cristo. Cumplieron su deber presentando a la nación judaica el llamamiento misericordioso, y luego, en el momento mismo en que esperaban ver a su Señor ascender al trono de David, le vieron aprehendido como un malhechor, azotado, escarnecido y condenado y elevado en la cruz del Calvario. ¡Qué desesperación y qué angustia! ¿No desgarraron los corazones de esos discípulos durante los días en que su Señor dormía en la tumba? Cristo había venido el tiempo exacto y en la manera que anunciara la profecía. La declaración de las Escrituras se había cumplido en cada detalle de su ministerio. Había predicado el mensaje de salvación y su palabra era con autoridad. Los corazones de sus oyentes habían atestiguado que el mensaje venía del cielo. La palabra y el Espíritu de Dios confirmaban el carácter divino de la misión de su Hijo. Los discípulos seguían aferrándose a su amado Maestro con afecto indisoluble, y sin embargo, sus espíritus estaban envueltos en la incertidumbre y la duda. En su angustia, no recordaron las palabras de Cristo que aludían a sus padecimientos y a su muerte. Si Jesús de Nazaret hubiese sido el verdadero Mesías, ¿habríanse visto ellos sumidos así en el dolor y el desengaño? Tal era la pregunta que les atormentaba el alma mientras el Salvador descansaba en el sepulcro durante las horas desesperanzadas de aquel sábado que medió entre su muerte y su resurrección. Aunque el tétrico dolor dominaba a estos discípulos de Jesús, no por eso fueron abandonados. El profeta dice: aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Él me sacará a la luz, veré su justicia. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios había dicho: para el recto se levanta luz en medio de las tinieblas, y conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por senderos que no han conocido los guiaré. Tornaré tinieblas en luz delante de ellos, y los caminos torcidos en vías rectas. Estas son mis promesas, las he cumplido y no las he dejado sin efecto. Miqueas 7, 8 y 9, Salmos 139, 12 y 11, 2 y 112, 4, Isaías 42, 16. Lo que los discípulos habrían anunciado en nombre de su Señor era exacto en todo sentido, y los acontecimientos predichos estaban realizándose en ese mismo momento. Se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Había sido el mensaje de ellos transcurrido el tiempo. Las 69 semanas del capítulo 9 de Daniel, que debían extenderse hasta el Mesías, el ungido. Cristo había recibido la unción del Espíritu después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán, y el reino de Dios que habían declarado estar próximo fue establecido por la muerte de Cristo. Este reino no era un imperio terrenal como se les había enseñado a creer.
No era tampoco el reino venidero e inmortal que se establecerá cuando el reino y el dominio y el señorío de los reinos por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Ese reino eterno en que todos los dominios le servirían y le obedecerían a él. Daniel 7:27. La expresión reino de Dios, tal cual la emplea la Biblia, significa tanto el reino de la gracia como el de la gloria. El reino de la gracia es presentado por San Pablo en la epístola a los Hebreos. Después de haber hablado de Cristo como el intercesor que puede compadecerse de nuestras flaquezas, el apóstol dice: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Hebreos 4:16. El trono de la gracia representa el reino de la gracia, pues la existencia de un trono envuelve la existencia de un reino. En muchas de sus parábolas, Cristo emplea la expresión el reino de los cielos para designar la obra de la gracia divina en los corazones de los hombres. Gracias por escuchar este audio. Te invito a compartirlo y escuchar el siguiente capítulo. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Juan Manuel Flores Espinosa. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz.